paso a la charla que sigue. Claudio y Silvia nos van a hablar del voto electrónico y de, bueno, un montón de cosas que han ocurrido el año pasado en las elecciones municipales, nacionales y provinciales, en el caso de Neuquén, y la experiencia local que tenemos en la Facultad de Informática. Así que, bueno, Claudio y Silvia, les pregunto a los dos, para primero que se presenten, ¿cuándo y qué distribución libre fue la que instalaron por primera vez? No sé, Silvia o Claudio. ¿Arranco? Bueno, fue hace bastante tiempo y lo que recuerdo fue Ubuntu en una máquina chiquitita que los que más me conocen seguramente lo conocieron, esa compu. Yo la conocí y hasta hace poquito andaba muy bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo soy más viejo que todos ustedes. La primera distribución fue en el año 2000, cuando estaba haciendo en el año 1999, estaba haciendo el doctorado, y era un Red Hat de antes de que se volviera Red Hat de ahora, ¿no es cierto? Cuando todavía era una distribución, con de las primeras distribuciones. Porque yo también, como contó Claudio Sanelato con respecto a Eduardo, yo también usé tarjetas perforadas, ¿sí? O sea que estoy desde el más o menos comienzo. Me sumo un poco al homenaje del oso, fue fantástico lo que ha contado Claudio Sanelato, y me sumo al homenaje porque en realidad Eduardo era el mejor de nosotros. Bueno, ¿quieres que comencemos, Pablo? Entonces, ¿qué paso a compartir la...? Sí, todo tuyo, Claudio. Bueno, avísame si se ve. Sí se ve. Bien. Entonces, la charla va a ser con Silvia vamos a hablar sobre voto electrónico y software libre. En realidad es una charla que, cuando Pablo Kogan nos la propuso, yo dije, pero nosotros nos hemos cansado de desalentar el uso de la tecnología en la emisión del voto. Cada vez que nos preguntaban decíamos que eso no era una buena idea, que no es una buena idea, y que en realidad entonces poco tenía que ver una charla de voto electrónico y software libre, durar un minuto. Ahora ya está, terminó la charla, preguntas, porque en realidad ni un uso de computadoras en el momento de emisión del voto, ni por supuesto software, sea libre o no. Pero en realidad no es así. El software libre ha aportado mucho, va a aportar y aportará en los sistemas de votaciones. Va a mostrar Silvia al final de la charla un ejemplo excepcional de eso. Y tenemos que remontarnos al comienzo, cuando empezaban los debates sobre el software libre, sobre el voto electrónico, perdón. Se le preguntó a Richard Stallman qué opinaba, porque el software libre venía muy bien. Eso va a solucionar para que el voto electrónico sea transparente y pueda auditarse y demás. Y Richard Stallman dijo, no usen software para votar. En realidad, todo informático con honestidad intelectual va a decir lo mismo. Solamente los que, por alguna razón u otra, están involucrados en un tipo de negocio al respecto, pero si no, cualquier informático va a decir exactamente que no es conveniente el uso. Pero fue una avalancha. A pesar de lo que dijéramos nosotros, o dijeron los especialistas, de eso, el voto electrónico iba avanzando. Entonces, los profesores de la universidad y demás comenzaron a emitir documentos dando recomendaciones. Si se va a usar el software, por favor que cumplan estos requerimientos. Entonces, hubo un primer paper de Montes, Penazzi y Wolovic que empezaron a decir los requerimientos que debía tener un software para ser usado en el software libre. En el segundo requerimiento, que es el más creo que tiene que ver con el software libre, que es el requerimiento 2, la transparencia.
dice, debe evitarse cualquier sistema de voto electrónico que use seguridad por oscuridad, que el tiempo es suficiente para que expertos de todo tipo puedan auditar el sistema, que el acceso al código debe ser abierto y que haya una auditoría independiente del sistema completo, incluyendo el hardware, y sus resultados deben ser públicos. Yo creo que entre los requerimientos, el que más tiene que ver con el software libre es este, sobre todo por el tema de seguridad por oscuridad. Y esto surge porque en los primeros ejemplos del uso de la boleta única electrónica en Buenos Aires y en Salta, hubo problemas de seguridad. Hubo un momento donde se dieron a conocer los certificados de seguridad y también en el debate, diputados y senadores que realmente mostraron una desinformación en el tema muy grave, explicaban a la sociedad y decían, no, pero es que el software va a quedar resguardado, protegido. No lo van a hacer, porque si se supiera, si se conociera, por supuesto, entonces los hackers podrían a cambiar el resultado de la elección y todo lo que están ustedes explicando. Pero no, se guarda, después de que se guarda, y eso declarándolo en todos lados. Y eso es porque es lo que la gente decíamos, pero no, están violando principios de seguridad básicos. Y el resultado fue, como siempre pasa, que a los días, poco antes de una elección en Salta, se informa que se difundieron, pues se filtraron por internet el software de la máquina de votación que se iba a usar en las elecciones en ese momento. Entonces nos llamaban por teléfono, radios, diciendo pero es grave lo que ha pasado, entonces las elecciones en Salta no van a tener validez porque ya se ha violado la seguridad, y entonces no sabíamos cómo empezar a explicarle que en realidad lo ideal sería que realmente el software tendría que estar conocido por todo el mundo, que cuantas más personas pudieran auditar y ver si hay errores o si hay trampa o demás, tenía que estar disponible para todo el público durante todo el mayor tiempo posible. Sin embargo, entonces decíamos ahí, contestábamos, es que eso está violando el principio está usando seguridad por oscuridad, y es violando un principio primordial de la seguridad informática. Entonces, como acá en el FreeSol me iban a sobrar 19 minutos de la charla, dije, bueno, vamos a que eso es lo que tiene que ver tiene más relación entre el voto electrónico y el software libre. Vamos a contar y divulgar un poco qué es la seguridad por oscuridad. Y también ver qué correspondería ser, qué significaría hacer auditoría del software. Entonces, seguridad, hay un principio que es, lo determinó Auguste Kerckhoff en el año 1883. Es un militar flamenco, criptógrafo, que describió unos principios de cómo debería ser un sistema de criptografía para poder que sea sólido y demás. Entonces, enunció varios principios. Esto no existía computadora ni nada por el estilo, pero sí había métodos de descifrado de mensajes. Decía que si el sistema no es teóricamente irrompible, al menos debe serlo en la práctica. Esto es parecido a lo que ahora los sistemas de clave pública y privada que tenemos, que en realidad teóricamente es posible. Si uno pudiera factorizar un número primo, tendría la capacidad de hacerlo, podría descifrar la clave, pero en la práctica sería muchos años de cómputo para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que está diciendo, de que al menos en la práctica debe ser teóricamente irrompible. La efectividad del sistema no debe depender de que su diseño permanezca en secreto. Esto puede ser porque en realidad el codificador puede caer en manos del enemigo. Pueden arrestar a la persona que codifican los mensajes, entonces no debe depender de eso la seguridad, sino que debe depender de la clave. Y la clave debe ser fácilmente memorizable. Los criptogramas deben ser resultados alfanuméricos, porque es muy viejo, es antes de cualquier sistema de computadora. El sistema debe ser operable por única persona. Y el sistema debe ser fácil de utilizar. Pero de todos estos enunciados, que se llaman principios, el que más perdura y el que más tiene vigencia ahora, es justamente que el sistema
no debe depender de su diseño, permanezca en secreto. O sea, porque puede caer en manos del enemigo. Es el equivalente ahora de que el código se filtró por internet y quedó público para toda la gente, que es lo que le preocupaba a la senadora de Salta. Y eso es porque un sistema generalmente tiene que depender solamente de que no conozca la clave. Por ejemplo, es el mismo principio de que los ladrones de caja fuerte en realidad pueden comprarse una copia y practicar en su casa cómo hacerlo, como en la película esta, donde los ladrones cuentan con cajas idénticas para practicar. Y un caso paradigmático de este principio, del uso de este principio, no tenía en cuenta de eso, es en la Segunda Guerra Mundial las máquinas enigmas, que es muy caro a nosotros porque en realidad la principal persona que trabajó en Bletchley Park para descifrar los códigos es Alan Turing, que es el padre de la ciencia de la computación, de la inteligencia artificial y de todo lo que nos dedicamos a esto. Bueno, la máquina Enigma, bueno, era un método de codificar los mensajes donde uno cliqueaba, aquí se puede ver en los controles, pero eso pasaba por rotores que cambiaban las letras a otras, y en 3 opciones pasaba lo mismo, y por último mostraba una traducción. Y los demás contaban, los ingleses y demás, tenían copias de estas máquinas, porque habían sido capturadas justamente. Entonces el sistema debía depender justamente de la clave, y la clave era la posición inicial, ¿verdad? La posición inicial de estos rotores. Este es Alan Turing, y esta es la máquina con la que probablemente pudo decodificar los sistemas. Y es muy famoso por eso, lo han visto en la película, ahora de El Código Enigma, en donde románticamente cuentan realmente lo importante que fue en ganar la guerra. Pero un personaje un poco desconocido, que realmente fue el que lo descifró, ha sido Marian Regersky. Él es un polaco que antes del comienzo de la guerra ya estaba trabajando, porque los polacos, había una hipótesis de conflicto muy importante entre los alemanes y los polacos. Los polacos posiblemente iban a ser, como lo fue, los primeros invadidos, si había un conflicto militar. Y él trabajó descifrando con una máquina para descifrar los mensajes. Y también lo que aprovechó para eso fue que los mensajes se enviaban en los primeros letras del mensaje, lo que marcaban eran la clave del mensaje, la clave en que se iba a descifrar. O sea, las primeras 3 letras serían la posición inicial de los rotores. Entonces, uno ponía la clave del día, recibía el mensaje, esos tres caracteres, volvía a modificar los rotores y ahí traducían el resto del mensaje. Y los alemanes, por seguridad, por si tipeaban mal, le obligaban a los operadores a tipear 2 veces la clave. O sea que los 6 primeros caracteres eran la clave del mensaje. Y eso es algo terrible, eso es algo que, no sé, el general del Estado Mayor alemán se le ocurrió semejante barbaridad, porque es por no conocer los principios de esto, justamente de seguridad, donde descansaba todo en la clave, y el hecho de decir la clave 2 veces es que tenía una repetición. Marian sabía que el primer carácter y el cuarto, tanto como el segundo y el quinto, como el tercero y el sexto, correspondían a la misma letra, que era la clave. Y a partir de ahí creó una secuencia de rotores y demás, a mano, todo a mano, porque no había computadora, de la manera que pudo descifrar el mensaje. Y lamentablemente, justo una semana antes de que empezara la guerra, que invadieran el país, los alemanes cambiaron el sistema de rotores
porque iban a asegurarse que no hubiera filtraciones, y entonces todo su trabajo no sirvió de nada, pero sí el mecanismo, la idea, y se llevó todo a Inglaterra justo antes con las máquinas a Bletchley Park. Ahí lo que hizo fue Alan Turing, la película no lo muestra, pero en realidad ellos desde el comienzo estaban con el sistema de Röhrke, estaban descifrando el sistema, y lo que hizo Alan Turing fue que en algún momento sabía que los alemanes se iban a dar cuenta y iban a dejar de repetir la clave. Entonces preparó una forma de lograrlo por inconsistencia, descifrarlo por inconsistencia, con las bombas y estas máquinas que fueron lo previo a las primeras computadoras de propósito general, y logró que si pasaba que iban a dejar de usar transmitir doblemente la clave, iban a poder traducirlo de igual manera. Y pasó que llegó una semana después, los alemanes dejaron de transmitir la clave doblemente, y, y una semana después recién empezaron a funcionar las máquinas de Turing. O sea que hubo una semana que no hubo información, y eso se notó en el desarrollo de la guerra enormemente. Entonces, el principio general, que es el que preocupaba a esta senadora de Salta, es que de Herford, que la seguridad de un sistema de cifrado debe depender exclusivamente de la clave y no del desconocimiento de cualquier otra parte del sistema. Y en el sistema de votación debe ser así por principio. Por principio tiene que mostrarse todo. Entonces, justamente, esto va en contra de lo que se establecía. ¿Por qué los sistemas de computación no son recomendables para ejecutar un sistema de votación? Existe un resultado teórico que se llama el teorema de Hofs-Bora, que dice que no existe ningún sistema de votación, ya sea electrónico o no, no importa, que tenga al mismo tiempo las propiedades de integridad perfecta, verificabilidad perfecta y privacidad perfecta. Esto quiere decir que un sistema sea íntegro, o sea, que realmente compute bien, que si uno votó a una persona, realmente se compute que voté a esa persona, que eso sea verificable, auditable se podría interpretar, y que sea secreto el voto, que no haya ningún vínculo entre el votante y el voto. Estas tres cosas prueban por un teorema matemático que son contrapuestas, o sea que asegurar una hace que no pueda asegurar otra, y así sucesivamente. Entonces no puede haber un sistema que cumpla eso. Un ejemplo de esto es en el sistema de votaciones de boleta única electrónica, mostraban que justamente para querer asegurar la integridad, de que el sistema contaba bien, cada boleta tenía un identificador único. O sea, uno tomaba una boleta y dentro del chip tiene un identificador que la distinguía de cualquier otra boleta que se pudiera agarrar. ¿Y eso por qué? Porque querían evitar que en el conteo alguien, por error, pasara 2 veces y contara 2 veces el resultado. Entonces, de esa manera, se aseguraba, era para mejorar la integridad. Pero están atacando y debilitando completamente el hecho de la privacidad, porque uno está votando como una boleta marcada, porque es una boleta que no es indistinguible de todas las otras, que es un principio que tiene que tener la privacidad. Y eso es un ejemplo de que realmente es muy difícil hacer un sistema de votación porque estos principios entran en conflicto. Bien, y con respecto a la auditoría, este es otro aspecto donde el software libre decían, bueno, va a aportar mucho porque el código fuente está disponible, entonces permitiría hacer una auditoría. Y nos ha pasado, nosotros como fiscales informáticos, en la última elección acá, solicitamos a la justicia electoral que nos brindara la posibilidad de ver el software, el código, y siempre se nos negó. Lo único que podíamos hacer era usar el sistema un día antes de la elección, comprobar y asegurarnos de que el sistema va a ser el mismo en todas las máquinas que el que probamos ese día. Pero un sistema puede hacer, le dijimos, muchas cosas. Puede preguntar qué día es hoy y funcionar de otra manera haciendo trampa.
y al otro día dejar de funcionar igual como estaba antes. Y todas esas cosas no se pueden, están ocultas en un software. El sistema electoral no pudo, el sistema judicial de justicia electoral no pudo lograr eso y no pudo demostrar que el sistema es íntegro o transparente. Pero nosotros lo pedíamos en forma media, sabíamos que aún así, aunque tuviéramos el código, era imposible evitarlo. ¿Por qué? Principios. El testing nunca puede asegurar la ausencia de efectos. O sea, siempre podemos decir después de una auditoría que hasta lo que hemos visto, hasta donde hemos visto, no hay errores. O no hay mala intención y demás. Pero siempre puede existir otra mirada y verlo. O sea que no solo auditar, además no solo hay que auditar el software, sino el hardware, porque el hardware puede funcionar diferente de ese día y demás. Entonces, no solamente tenemos que ver eso, sino el hardware. Y también el compilador. O sea, hay un artículo de Ken Thompson en donde muestra que programas funcionan diferente porque está trucado justamente el compilador que lo produce. Entonces podemos mirar un programa fuente, certificar que está bien y en el momento que lo compilan, generar un código tramposo. Entonces hay que hacer lo mismo con el compilador. Y todo eso, y si es interpretado, hay que compilar, hay que analizar todo el intérprete. ¿Y cómo sabemos que el software que se va a ejecutar es el que fue auditado? Entonces, eso también tiene que hacerse. En un momento, tiene que compilarse, generar una certificación, una tabla hash, ver que ese certificado lo tengan todas las autoridades de mesa o fiscales, e ir probando el sistema realmente si era el que fue compilado y certificado, auditado. Pero eso nunca en la práctica se puede hacer porque el código se va modificando hasta últimos pocos días de antes de la elección. Siempre tiene modificaciones porque lo pide la justicia, porque lo piden los partidos políticos. Entonces, habría que empezar de nuevo todo el proceso de auditoría. Entonces, eso es lo difícil de hacer. Y estas ideas, nosotros las teníamos antes y fueron realmente plasmadas en un informe que el gobierno le solicitó al CONICET, a los investigadores, para que analizaran la factibilidad en la implementación de la tecnología en los diferentes aspectos y etapas del proceso electoral. Ese informe lo hizo el CONICET, había un montón de investigadores de distintas universidades e institutos. Cuando el informe salió, no dio como esperaba el gobierno, entonces quedó oculto, no lo usó, esperaban que el resultado iba a decirle a favor de que se usara el voto electrónico o la boleta única electrónica, o no fue así, quedó un tiempo oculto, al fin y al cabo se consiguió, se transmitió, y los resultados son, primero, justamente lo que vamos a ver, que hay resultados teóricos que hacen muy difícil la implementación de un sistema de votación electrónica. Y después dividió el aspecto, todo lo que es votar, en distintas etapas. Y marcó la emisión del voto, el escrutinio de la mesa, la generación de los documentos y comunicación de resultados. Y dijo que el uso de tecnología es muy grave si se usa en el momento de emisión del voto, es menos grave en el escrutinio de mesa y es factible de usar que usen todo el software y la tecnología en la generación de documentos y en la comunicación de resultados. Como va a explicar Silvia ahora, muchos años antes de que se diera este informe del CONICET, en la Universidad del Comahue se desarrolló un sistema justamente que usaba estos principios. Utilizar boleta en papel en la emisión del voto y en el escrutinio,
y que las actas, a partir de ahí, surgiera el uso de software, con resultados equivalentes a que evitan cualquier ventaja que pudiera tener el voto electrónico sobre el voto papel, queda desautorizado utilizando este tipo de sistemas. Bueno, ahí para continuar, Silvia, tenés poquitos minutos, pero acelera. Perdón. Nada, está bien. Nada, que se cierre la idea, está excelente. Pero bueno. Bueno, a ver, yo tengo que dejar... Sí. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. ¿La dejé de presentar o no? ¿Ahí? No. Seguís presentando. Ahí sí. Sí, ahí estamos viendo Ahí la se de ve. Silvia. Perfecto. Bueno. Sí, les iba a explicar el sistema que se desarrolló en la facultad y que involucra las etapas que menos riesgo pueden correr, que es la comunicación de resultados y luego el procesamiento de estos datos. El sistema es Bukena y se puede dividir en 3 módulos como para distinguir. El módulo de resultados, el de autoridad de mesa y el de la junta electoral, en el que la autoridad de mesa y la junta electoral se encuentran en una red distinta al público en general. El proceso de votación, utilizando este sistema, no involucra la etapa de la emisión del voto, como se veía en la primera etapa que estaba en rojo como el de mayor riesgo, sino que el votante solamente vota de manera tradicional con un papel, incluyéndolo en un sobre, luego la autoridad de mesa lo hace el escrutinio manual y lo carga en un formulario del sistema que tiene ciertas validaciones que lo pueden acompañar tipo soporte, como por ejemplo la cantidad de empadronados. Estos datos, al momento de que la autoridad de mesa lo comunica, es recibida por la Junta Electoral, quienes son los encargados de validar estos datos, generando, no sé, corrigiendo algún error que hayan hecho en la carga de datos. Como se puede ver acá abajo, además del logo de Bukena, está la imagen de una situación de la Junta Electoral al momento de verificar los datos. Y allá al fondo se pueden ver cómo se proyectan los datos con resultados parciales. De todos modos, el público no es necesario que estén ahí presentes, sino que se accede o pueden acceder mediante un link de acceso público. Este sistema ha sido utilizado ya por varios años, desde el 2016 en su totalidad, el 2015 fue un prototipo, y el mayor acceso que tuvo, mayor uso, fue en el 2018, que se votó para todos los claustros y todos los cargos. Entonces, este sistema tuvo un alcance bastante grande, que acá se pueden ver que ocupó 97 mesas, más de 30.000 empadronados que están distribuidos en 3 provincias del Chubut, Río Negro y Neuquén, en las que abarca la Universidad del Comahue. Todos estos datos, antes de que se implemente Bukena, lo realizaba una única persona, quien era la secretaria de la Junta Electoral. Bueno, y el objetivo de este sistema era facilitar este proceso. Finalmente, este desarrollo, como para incluirlo, fue desarrollado en la Facultad de Informática por el grupo Euclides, por estudiantes no docentes y docentes, y haciendo honor a este festival, fue desarrollado en su totalidad por herramientas de software libre. Y el código se encuentra liberado, abierto en ese link que se puede ver ahí. Luego tenemos, les puse acá el link de dónde pueden acceder a los resultados y al historial de todas las elecciones. De todos modos, además de esta propuesta de Bukena de procesar los datos sin invadir la emisión del voto,
como una mejora se puede hacer lo que es la boleta única del papel para generar mayores ventajas que propone el sistema de voto electrónico, y todo este proceso es mucho menos costosa que lo que se utilizó en los sistemas electrónicos en distintos países y acá en la Argentina y en algunas provincias. Bueno, solamente eso así, rapidito. Bueno, excelente, Silvia, perfecto. Ahí, bueno, en el chat de YouTube estaban preguntando sobre el link al informe del CONICET, así que, bueno, ahora sí, Claudio, Silvia. Ahí lo puse en el comentario, le contesté el comentario poniéndole el link al... Perfecto. Bueno, yo he formado parte también de este desarrollo. Y bueno, lo que decimos siempre es que para nosotros el mejor sistema que se adecua a nuestra realidad, a la ley argentina, al voto secreto, universal, es utilizar boleta papel, conteo manual y sí utilizar tecnología en la transferencia de los datos, como es la solución que estamos usando con Bukena. Así que, bueno, gracias. Silvia y Claudio. Ahora le pasamos la pelota a Matías, que nos va a hablar de Jitsi, que también tiene que ver en esto de soberanía tecnológica. Y bueno, no sé si Matías tenés alguna pregunta para hacerles a Claudio y a Silvia. Hola, buenas tardes. No, ahí cuando vi la parte del uso de software libre en la votación me preocupé, pero quedó claro lo de no usar ningún medio tecnológico en la emisión o en el conteo del voto. Así que no tengo ninguna. O sea, sí me parece bien lo que plantean. Bueno, así que ninguna pregunta. Entonces, bueno, damos por cerrada la otra charla. Muchas gracias, Claudio y Silvia. Bueno, Silvia está haciendo su tesis con respecto a estos temas y bueno, ahí estamos trabajando. Así que, bueno, nos vemos. Nos vemos. Un saludo, Pablo. Bueno, gracias.